Hola, ¿cómo están? Les habla su amigo Rubén Medina. Hoy vamos a hablar sobre la economía de nosotros como cristianos o la economía de cualquier persona. No necesariamente tiene que ser cristiana. Yo me di cuenta cuál era el secreto para que a mí me fuera bien. Y es increíble, ¿eh? Y lo quiero exponer para todas las personas porque todos tenemos necesidades. Les voy a comentar brevemente desde el principio. Cuando yo tenía 17, 18 años, yo quería tener un negocio. Mis papás tenían negocio, yo quería tener mi propio negocio. Y pues me esforcé, junté y lo tuve, gracias a Dios, tuve el negocio. Y me iba bien. Yo conocí a Cristo a los 7 o 8 años, conocí la palabra de Dios a esa edad. Hablando del cristianismo, mis papás eran católicos. Cuando yo tuve mi negocio, pues sí sabía, conocía de Dios, conocía de la palabra, pero no lo conocía o no sabía como lo conozco ahora o lo que sé ahora. Entonces tenía mi negocio y me iba bien. Pero en mi negocio de repente había prosperidad, de repente me iba bien, de repente invertía, de repente perdía. Y yo pensaba que todos los negocios así eran. Todos los negocios así eran. Hasta que yo empecé a ir a una iglesia. Yo entendí que mi vida como hijo de Dios tenía que ser en aumento, no para abajo. ¿Por qué? Porque yo tenía que confiar en Cristo. Y si Él decía que mi vida tenía que ir en aumento, en ascenso, pues yo decía, bueno, entonces ¿por qué mi negocio me va mal? Entonces yo dije, bueno, voy a dejar o voy a empezar a confiar en Cristo. Cuando empecé a confiar en Cristo, me fue bien mal, mal. Era increíble, pero mi negocio se fue para abajo y no entendía. Yo decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Después comprendí que yo tenía que dejar todo en las manos de Dios. Que el negocio no era mi negocio. Yo soy trabajador de Dios. El negocio era de papá. Yo era su trabajador como hijo. Y como él, como papá mío, quería dejar, él anhela, porque así dice la palabra, anhela en su corazón que nosotros seamos prósperos, pero que nosotros nos encarguemos de administrar lo que papá nos va a dejar. Cuando ya empecé a entender todo eso, mi negocio, como les digo, empezó a irse para abajo. Empezó a irme bien mal. Pero yo siento ahora que yo tenía que pasar por todo eso para entender lo que, lo que yo era para mi papá, lo que él esperaba de mí y lo que él anhelaba de mí. Cuando yo leí que él anhelaba que yo fuera próspero en esta vida, yo decía, bueno, sí, él anhelo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Cuando descubrí que nosotros somos empresarios del reino, eso yo entendí que yo tenía que administrar lo que Dios me estaba dando. En mi época, cuando me fue bien mal, que realmente hubo un tiempo que no tenía ni para comer, que yo decía, ¿cómo puede ser posible que hoy que voy a la iglesia, que sigo a Cristo, que ayudo en la iglesia o tengo un cargo en la iglesia o hago algo para ayudar o predico la palabra, me va más mal? No entendía el por qué, pero más sin embargo me sostuve y tuve que creerle a Dios. Después entendí que todo proviene de Él, que mi único sustento era Él, no era yo. Yo quería ser el que hacía e invertía, aunque me fuera mal, tenía que intentarlo, porque yo decía, si no lo intento, ¿cómo lo voy a lograr? Entonces tengo que intentar aunque tenga que perder, ¿sí? Y si en el trayecto de pérdida voy a aprender para hacer mejor, pues lo voy a hacer. Y así era mi pensamiento. Y no era así. No, realmente, para mí no es así. Para mí es dejar todo en manos de Dios. Lo entendí y lo comprendí. Entonces, pero también hubo factores que me ayudaron bastantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo para que me vaya bien? En aquel tiempo les voy a confesar que mis negocios ya no los tengo. Lamentablemente pasaron cosas malas, que ya no tengo ese negocio. Y le doy gracias a Dios que no lo tengo porque realmente fue una época donde en México hubo mucha delincuencia y también a nosotros nos tocó. Pero aprendí. Pasaron muchas cosas bien padres, bien padres. Aunque bueno, lo malo que perdí los negocios, pero comprendí muchas cosas más. Bueno,
Después de eso, de que ya no tuve negocios, dije, ¿ahora qué voy a hacer? Ya no tengo negocios, no tengo economía, tengo hijos, tengo esposa, mi casa, la luz, el agua, la comida, todo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, Dios empezó a hacerme entender a mí que yo tenía que depender de Él al 100%. Una ocasión, cuando nos quedamos sin dinero, nosotros, yo y mi esposa, dijimos, pues bueno, pues vamos a vender pues gelatinas en la calle. Cosa que nunca había hecho porque yo tenía negocios y a mí me daba vergüenza. Y yo decía, ¿cómo puede ser si yo tenía 3, 4 negocios, ahora tengo que vender gelatinas? Aunque realmente es un trabajo honrado y que mucha gente lo hace. Pero como yo venía de unos negocios grandes, yo decía, ¿cómo voy a andar en la calle con una hielera que pedí prestada? ¿Sí? Y el poquito dinero que tenía lo invertí para comprar gelatinas para poder llevar comida a mi casa a mis hijos. Pasé varios meses así. Entendí que Dios era mi sustento. Entendí administrar lo que Dios me estaba dando, lo que Dios me ponía en mi casa. Si me daba 10 pesos, tenía que diezmar. Si me daba 20, tenía que diezmar. Si me daba 50 o 100, tenía que diezmar. Y empecé a darle gracias a Dios por las ventas de los días. Me iba bien, Padre, gracias porque hoy vendí, pero era de corazón. No era cuando yo tenía en abundancia, porque cuando tenía en abundancia, como dice la palabra, daba de lo que me sobraba, ¿sí? Y yo daba y yo me creía mucho. Pero cuando Dios me pasó por ese pedazo, cuando me pasó con mi familia completa, que tenía 6 hijos, ahorita ya están casados, unos ya ni vienen, que tienen, en otro día voy a hablar sobre ese tema. Este, Cuando Dios me daba ventas, cuando me iba a la calle y andaba bien quemado con mi esposa y vendíamos gelatinas, yo le agradecía a Dios lo que Él me daba. Allí la humildad, no sé, yo creo que vino a mi vida bastante. Y le daba gracias a Dios, le daba gracias Padre Santo por la venta de este día. Y les puedo decir que ahorita a lo mejor quiero llorar porque me acuerdo. Dios me enseñó bastante. Me enseñó a depender de Él, no a depender de los demás, a entender y a comprender que a lo mejor yo tenía que llegar hasta abajo para poder subir otra vez para arriba, pero con el entendimiento de Él, pero dejando las cosas en manos de Él. Yo le daba gracias a Dios por todo. Hubo una ocasión en que no tenía ni para darle de comer a mis hijos, duré como un mes así, 10 pesos, compraba una sopa de coditos, la hacía la sopita esa y les daba un plato acá a mis hijos en la mañana y guardaba para la tarde y me iba a vender gelatinas y traía dinero y fue una época muy dura, muy dura. Después entendí y empecé a leer un poquito más la Biblia y comprendí que yo era un hijo de Dios, que yo tenía, que la promesa de Dios era que yo tenía que ser próspero, tenía que ser próspero. No es arrogancia. Dios anhela en su corazón que sus hijos sean prósperos. Dios anhela en su corazón que tú seas próspero. Hoy lo viene otra vez. Dios anhela en su corazón como papá, anhela que tú seas próspero. Él te da las herramientas para que tú seas próspero. Y la primera herramienta que te va a dar es la Biblia. Que tú la leas y entiendas lo que Dios quiere para ti. Después entendí que yo tenía que orar todos los días. Y todos los días, desde esa época hasta hoy, que estoy hablando de hace casi 10 años, 15 años, o un poquito más, todos los días oro. A lo mejor puede haber personas que a lo mejor se les olvida orar, pero a mí no. Por agradecimiento a Dios. Y no oro parado, no oro en el carro. Ay, se me hizo tarde, voy a orar en el trayecto, oro. No, me levanto, me hinco, porque mi Dios se merece mi respeto. Yo me hinco y le doy gracias a Dios por ese día. Y yo sé que si yo oro a Dios y yo le pido a Dios, Dios me hará próspero ese día para mí, porque soy hijo de Él y porque creo en sus promesas. Entonces, uno de mis secretos para que me vaya bien en esta tierra es orar todos los días, hincarme, no parado, no en la ducha, no en el carro, no cuando llegue a mi trabajo, no, desde la mañana hincarme y darle gracias a Dios. Y eso lo hago, hermanos, todos los días. Yo quiero creer que todos los pastores lo hacen, lo quiero creer, pero yo no soy pastor, sí conozco de la palabra, pero yo sé que si me hinco todos los días es mi primicia
para Dios, reconocer a Dios en mi vida, darle gracias a Dios por un día más, decirle a Dios, cuida a mis hijos, cuida a mi familia, a mi esposa, a mi casa, reconocerlo, pedirle perdón por los errores que tuve un día antes. Ahora comprendo que a lo mejor Pablo, en aquel tiempo cuando decía, todos los días muero el pecado, yo quiero creer que a lo mejor él decía, todos los días oro a Dios porque me equivoco y fallo. Desde que yo empecé a orar todos los días, Dios me ha prosperado. Desde que yo empecé a dar mi diezmo, Dios me ha prosperado. Desde que yo empecé a arreglar las cosas con mi esposa, Dios me ha prosperado. Desde que yo entendí que yo debo ser una persona diferente, una buena persona, un buen amigo, un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, Dios me ha prosperado. Dios me ha prosperado. Es increíble. Cuando yo tenía negocios, pues mi dinero, pues había muchas ventas y tenía dinero, pero no salía de viajes. Hoy puedo hacerlo. No tuve ningún carro del año. Hoy los he comprado. ¿Por qué pasa todo eso? Que ahora que a lo mejor no tengo ni negocios. Porque realmente no tengo negocios. Pero Dios me sostiene. Una promesa de Dios dice en Apocalipsis, pruébame y verás que yo abriré las ventanas de los cielos para que sobre y abunde en tu casa. Yo la creí y la verdad, no soy rico, ¿sí? Pero mi casa es próspera. Puedo salir de viaje. Ahora que ya estoy grande, he comprado 1 o 2 carros del año, los he vendido. Pero yo digo, ni cuando tuve dinero hice todo eso. Ahora que yo confío en Dios, lo hago. Ahora he encontrado algo muy bonito, que también por eso también oro todos los días. Porque cada vez que yo oro le pido perdón a Dios, entonces yo digo, ay, es un poder grande, porque aparte de que me va bien, si yo muero ese día, yo sé que me voy al cielo, porque le estoy pidiendo a Dios perdón por mis pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase, Señor Santo, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona mis ofensas, así también como yo debo de perdonar a quien me ofende. Y no me dejes caer en tentación, mas apártame y líbrame del mal. Amén. Si yo ahorita muero, me voy al cielo. Por eso oro todos los días, porque aparte de la prosperidad, estoy protegiéndome a mí, porque yo quiero y anhelo estar delante de Dios. Cada vez que yo oro todos los días en la mañana, hincado, no nomás tengo prosperidad, tengo protección de Dios. Por eso Pablo decía, para mí la muerte es ganancia. Hermanos, cada vez que yo digo esta oración todos los días, para mí la muerte es ganancia. Porque si yo muero ese día sin cometer ningún pecado, porque Dios me perdonó, cuando digo el Padre Nuestro, perdona mis pecados, Dios es tan fiel para perdonarme ese día que yo muera, directamente al cielo, directamente, sin tocar baranda. Por eso es muy importante que digan el Padre Nuestro. Antes lo hacía por prosperidad, ahora lo hago por protección, porque mi alma quiere estar delante de Dios. Hermanos, es tan sencillo ser próspero y creerle a tu Padre que está en el cielo, que tú vas a ser próspero en esta tierra. Él es dueño del mundo y tú eres heredero de eso. Así que hermanos, tu papá anhela que tú seas próspero en esa tierra. Créelo, lee la Biblia, hínquete todos los días, di el Padre Nuestro y te aseguro que tu casa y tu prosperidad van a ir cambiando poco a poco. Créelo. Cuéntame en los comentarios cuando hagas todo eso diariamente. Créelo en tu corazón para que lo puedas vivir en la tierra. Amén.